Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala con el curso de Medicina Forense correspondiente a la semana número 16 con el tema la necropsia médico-forense. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que la necropsia es el examen de un cadáver con la apertura de sus cavidades con el fin de conocer el estado de los órganos e investigar la causa de su muerte. El término necropsia es un tanto diferente al de la autopsia. Aunque ambos tienen el mismo fin, es por eso que estos términos se pueden considerar indistintamente o bien como sinónimos. Los tipos de autopsia. La autopsia es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de una enfermedad que sufrió en vida un sujeto y que va a permitir formular un diagnóstico médico final o definitivo, con el objeto de dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado usualmente. Esta es llevada a cabo por un médico especialista al cual se le denomina patólogo. La autopsia forense. Esta se realiza por razones médico-legales y es de las que normalmente se habla cuando se establece la causa de muerte de un individuo. Se realiza por los patólogos forenses, los cuales ante la solicitud de un juez proceden a realizarla. La autopsia clínica. Esta es generalmente realizada para determinar no solo la causa de muerte, que en muchos casos es conocida, sino todos los procesos patológicos que han afectado al individuo. Tiene el propósito de estudio e investigación. La autopsia psicológica. Esta es la reconstrucción de la vida en las personas fallecidas, enfatizando aspectos como estilo de vida, personalidad, estrés, fatiga recientes, enfermedades de tipo mental, comunicación de ideas de muerte a través de la información recogida, la cual se establece a través de la entrevista a personas allegadas y a la revisión, por supuesto, documental. La autopsia histórica. Esta es la investigación médico-legal de las causas y las circunstancias con intereses histórico que se sustenta en la interpretación crítica, armónica, jerarquizada y objetiva del conjunto de información aportada por documentos y testimonios. ¿Cuáles son las razones para realizar una autopsia? Cuando no se conoce la causa de muerte. Determinar datos extras, como por ejemplo, cuál fue la acción que provocó el fallecimiento de una persona, y esto se va a determinar mediante la autopsia. Obtención de resultados. Se recurre a la necropsia con el propósito de determinar resultados certeros y claros, pues los patólogos siguen estrictos protocolos que ya son establecidos. Y la resolución de crímenes. En una gran mayoría de los procedimientos de necropsia, su propósito es ayudar a resolver ilícitos criminales, constituyéndose en autopsias de tipo forense. ¿Cuáles son las técnicas para desarrollar una necropsia?
Las autopsias son procedimientos que se realizan respetando los protocolos establecidos, ya sea para preservar el cuerpo con la menor intervención posible o también para no perder la evidencia. Incisión. Al abrir se realiza una incisión en forma de Y, partiendo desde los hombros y se baja hasta el esternón, iniciando un proceso de análisis de los órganos de la cavidad abdominal. Revisión por órganos. Cada órgano se revisa y se evalúa visualmente sobre aspectos como su color, su peso, anormalidades aparentes, y si se observa algo extraño, entonces se procede a la disección. El cerebro. En el caso del cerebro, se realiza un corte en la parte superior del cráneo y se extrae el mismo por completo, recibiendo un examen similar al de los demás órganos. ¿Cuál es la técnica clave? Una autopsia puede ser clave para discernir sobre ciertas enfermedades o bien descubrir procesos patológicos que no podían ser hereditarios y que de alguna forma pudieron afectar la vida de la persona. Las fases de la necropsia o la autopsia. La fase número 1 es el resumen de la historia clínica, que es la preparación del material que se usará por parte del forense y la preparación de los frascos y de las soluciones fijadoras. La fase número 2, técnica para realizar la necropsia. Como ya vimos en la gráfica anterior, hay dos tipos de incisiones y un tercero cuando son féminas. La incisión del cadáver, la evisceración del mismo, la disección y los cortes de los órganos, así como la anotación del peso, las medidas, toma de cultivos, etc. Y la fase número 3, que son los pasos complementarios de la necropsia. Es importante que los esquemas dictados de los diagnósticos microscópicos, las tomas fotográficas, la disección de los órganos, el corte de los mismos y la fijación de estos, para poder establecer una correlación anatómico-clínico-patológico y establecer diagnósticos finales, así como tener una antropometría del cadáver, una descripción del cadáver post-mortem y la incisión del cadáver y evisceración del mismo. Los cambios post-mortem. Las alteraciones son aquellas que sufre el cuerpo desde el momento del fallecimiento hasta su desintegración total. La certificación de la muerte. Dichos cambios van a permitir no solamente certificar la muerte, diagnosticar el tiempo transcurrido desde que ocurrió la misma. Las livideces cadavéricas. Estas son manchas de tipo difuso de coloración azulosa que se debe al depósito de la sangre en las partes declives del cadáver. La rigidez muscular, que no es más que el endurecimiento de los músculos por la degradación del adenosín trifosfato, que es el ATP, que es el restante del músculo. Los cambios post-mortem. El triángulo oscuro en la base de la córnea debido a un fenómeno de evaporación. La opacidad corneal se presenta cuando el organismo pierde color por el fenómeno de evaporación, originando la desecación y la deshidratación del ojo. La midriasis. Esto es la relajación del esfínter de la pupila, provocando una dilatación de tipo pupilar. La midriasis es la relajación del esfínter de la pupila,
provocando que ambas pupilas se dilaten. La putrefacción es la descomposición de la materia orgánica del cadáver por la acción de las bacterias. Y los gases que se forman por la infiltración de todos los tejidos corporales, ocasionando la extensión del abdomen y el tórax, así como de los miembros inferiores, provocando efisema escorial en el hombre. Este efisema escrotal en el hombre es característico. La incisión del cadáver. Después de haber realizado el estudio antropométrico del cadáver, el paso siguiente es hacer una incisión en el mismo, la cual se deriva del latín incidere, que significa cortar. Esta va a tener una dirección longitudinal cuando sigue el eje de la región anatómica, transversal cuando es perpendicular al eje mayor, diagonal o inclinada son las que tienen una disposición oblicua formando un ángulo de 45 grados. La forma. Existen tres formas: en forma de I, en forma de T o en forma de Y. En las técnicas de la necropsia se utilizan las mismas incisiones para el cráneo, cuello, tórax y pelvis. Es decir, en una sola incisión se aborda todo, como se puede ver acá en la gráfica, para exponer las vísceras, el peritoneo parietal y visceral. La necropsia del cráneo. El paciente inicialmente se pone en decúbito supino, que ya dijimos que es boca arriba, con la cabeza apoyado en un zócalo de madera, y se hace una incisión central que separa el cuero cabelludo siguiendo la línea de la futura incisión. Luego se incide el cuero cabelludo a través de una línea transversal que se inicia en la apófisis mastoides, que es la que está atrás de la oreja, y luego vienen los colgajos, en la cual existen o se reclinan dos colgajos, el anterior que va hacia el frente y el posterior que va hacia el cuello. También el propósito es descubrir el periósteo y a la gálea capitis, que cubre la parte superior del cráneo. La aponeurosis temporal. Esta se corta y corresponde al músculo de ambos lados del cráneo, los cuales se desprenden de su inserción de la fosa temporal. La necropsia del cráneo. En este podemos ver el aserramiento de la bóveda craneana. Posteriormente, la extracción del encéfalo. Y aquí se está separando en los hemisferios. Y posteriormente, al quitar la tapadera o de la bóveda del cráneo, lo que se va a establecer es la masa encefálica, la cual se separa cortando el quiasma óptico y la base de la médula espinal. Posteriormente a ello tenemos aquí la necropsia del cuello, que su principal objetivo es la extracción de las vísceras cervicales, mediante el cual se introduce un bisturí sobre la base de la lengua, se corta, se extrae y se extraen las vísceras cervicales, se hace un examen de los planos profundos y de la cavidad bucal, extrayendo el bloque completamente. La necropsia del tórax. En la necropsia del tórax se extraen
Se produce la extracción visceral, en la cual separadamente se extraen ambos pulmones a través del hilio pulmonar, el cual se tiene un abordaje por la parte de atrás y después se abre el pericardio cortando hacia arriba y hacia abajo, sacando el corazón y los grandes vasos. Luego se procede al examen visceral, en el cual se realiza el estudio de los pulmones, que supone la abertura de las dos ramificaciones bronquiales, el cual se realiza con tijeras finas para poder tener una visualización de la mucosa y del líquido que está dentro de ellos. Se procede a la abertura de los vasos y finalmente el reconocimiento del parénquima con un corte que va hacia la base del pulmón. Luego se extraen las vísceras de la cavidad torácica. Se pasa al examen de la cavidad comprobando si existen algún tipo de fracturas costales o bien lesiones que provoquen cualquier otra alteración. Esto que tenemos aquí en la gráfica se visualiza de esta forma porque se separó el peto del esternón del resto de del peto costal. El examen del corazón. La evaluación cardíaca comprende varias fases sucesivas. Primero vamos a estudiar sus características generales, tales como color, forma, medidas externas. Y deben realizarse pruebas de tipo hidrostático para comprobar el funcionamiento de la válvula aórtica y de la pulmonar, así como de las aberturas de las aurículas y ventrículos. Se establece el examen de las coronarias, las cuales se ejecutan mediante cortes transversales. Se pesa el corazón, que debe oscilar más o menos en un adulto normal entre 315 gramos en el hombre y 310 en la mujer. Vamos a la necropsia del abdomen. En este se establece la extracción visceral, la cual, como se hizo antes, se ha dejado abierta la cavidad abdominal con la misma incisión que se realizó en Y, en T o en I, la cual se pasa directamente para poder extraer las vísceras si se ha comprobado que existe algún tipo de lesión, pero inicialmente hay que comprobar sus relaciones de tipo topográfico y el estado en el cual se encuentra la serosa del peritoneo. Se evalúa de la siguiente forma o en el siguiente orden. Cavidad abdominal, inicialmente el hígado, que está del lado derecho, el vaso, el páncreas en el centro, ambos riñones, el estómago, el duodeno, que es el intestino grueso, y luego el intestino delgado, que es más en su proporción. Se tienen que determinar las asas intestinales en sus ángulos colónicos. Se ve la vejiga y el útero si es una fémina. El examen se hace en el mismo orden como se van extrayendo los órganos. Y de igual forma se realiza un examen al mismo tiempo de la mucosa bajo un pequeño hilo de agua y se va abriendo para determinar un examen de la cavidad en su forma interna. El examen de la cavidad abdominal, se vacía la cavidad y se puede estudiar la cavidad que queda ya eviscerada, en el que quedan sujetos por la membrana peritoneal los órganos urinarios y se reconoce la columna vertebral comprobando cualquier tipo de alteración que exista en la misma. La necropsia de las extremidades. A esto nos va a dar cómo es la forma en que se evalúan las mismas, de tal forma que lo que nosotros
debemos establecer es la situación en que se encuentran los órganos, si existe alguna evidencia de algún tipo de problema en cuanto a la palpación e inspección, y posteriormente se puede eviscerar después de haberlas inspeccionado y palpado. Se pueden realizar tantas incisiones como sean necesarias, las cuales preferentemente se deben de hacer de forma longitudinal. Si es necesario, se puede profundizar hasta la cavidad ósea. La exploración de tipo externo. Son signos cadavéricos, lesiones al exterior o daños, y la apertura del cadáver en la cavidad craneana, torácica, pericárdica, cavidad abdominal y las extremidades. La conclusión, o sea, el análisis de la necropsia. En esta se establece el nombre del sujeto, falleció a causa de cualquier circunstancia, que se clasifica las lesiones de forma mortal o bien de muerte natural. El cronotantono diagnóstico de los fenómenos cadavéricos se establece hasta realizar la necropsia, y se establece un tiempo probable de muerte que puede ser menor o mayor hasta el momento de la intervención. Luego se establece la fecha, la fecha y la hora de la probable muerte. Se establece un aproximado día, mes, año, quién hizo la necropsia, el perito del forense, con su nombre, su firma y el número de colegiado. De esta forma, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, encontrando 5 preguntas al final de la misma, las que voy a continuación a darles lectura. 16.1, mencione los motivos por los cuales se debe efectuar la necropsia. 16.2, cuáles son los cambios post-mortem que se producen en el cadáver. 16.3, indique en qué sitio anatómico se inicia la necropsia del cuello. 16.4, indique cómo la necropsia torácica, que comprende la evaluación cardíaca en el cadáver. 16.5, indique cuántas incisiones son necesarias para las necropsias de las extremidades. Agradeciendo su atención.